Portavoz. Tiene ahora la palabra también por un tiempo máximo de 10 minutos, Nueva Canarias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenos días, señorías. Yo voy a intentar entrar en el análisis del presupuesto con este poco tiempo que hemos tenido, sobre todo una perspectiva política. No voy a entrar en el detalle, salvo en algún aspecto concreto de partida. Y si empezáramos por el turismo, yo creo que esto no ayuda. La impresión que uno tiene es que no ayuda. Hay dos grandes elementos sobre los que nosotros entendemos, tres grandes elementos sobre los que entendemos que la acción del Gobierno de Canarias, desde esta consejería, puede ser determinante para consolidar un modelo, para reorientar, para diversificar, al margen de las cifras que estamos teniendo año a año, cifras que creo que ninguno de los que estamos aquí nos engañaremos al saber una parte importante de ese crecimiento a qué se debe. Es verdad que somos una potencia mundial, es verdad que tenemos más días de sol que el resto del mundo, es verdad que tenemos unas playas excepcionales, pero hay playas excepcionales en el resto del mundo, hay lugares desde el punto de vista climatológico que también lo son, y sin embargo, desgraciadamente, algunos lugares están en un contexto que están propiciando estos récords anuales, además récords brutales anuales. Por tanto, creo que si todos partimos del mismo diagnóstico de por qué una parte importante de ese crecimiento, yo no veo ninguna medida planteada en este presupuesto que realmente ayude a consolidar cuando aparezcan esos elementos que están generando esta situación, pues que dejen a Canarias en una situación de competitividad de manera importante. Es más, creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro. Hay una de esas tres variables que yo entiendo que es fundamental en este momento porque está distorsionando el mercado turístico, que no tiene quizás que ver con el tema presupuestario, pero que entendemos que precisamente hay una inacción importante por parte de este Gobierno, al margen de lo que ha anunciado en el anterior pleno, y hablo de la regulación del alquiler vacacional. Nos dotamos en su día de la capacidad de autorregular el crecimiento de camas y si de la noche a la mañana hemos descubierto que se han incorporado al mercado más de 100.000 camas. Y no hemos sido capaces de regular ese fenómeno hasta el día de hoy. Casi 2 años y medio y para cuando se prevé estaremos ya en los 3 años de mandato de esta legislatura. Pero eso no tiene consonancia, no tiene una relación directa con el tema presupuestario, pero lo planteo porque, desde mi punto de vista, es uno de los 3 elementos esenciales donde el Gobierno de Canarias tiene incidencia. El segundo sería desde el punto de vista de la promoción. Y ahí es verdad, al margen de que quizás sería el aspecto que salvaría la cara en este presupuesto, porque no solo incrementa, sino porque es verdad que hay un proceso de promoción importante, pero coincido con lo que comentaba el portavoz de la agrupación socialista Gomera. A veces nos olvidamos cuando hablamos de promoción exterior el papel fundamental que juegan también los cabildos en esa tarea, incluso desde el punto de vista económico, y el que juegan algunos de los ayuntamientos turísticos por excelencia e incluso desde el punto de vista de promoción directa. Ya no hablo solo del trabajo que se hace in situ, sino cuando nos desplazamos a ferias, muchas de las principales cadenas hoteleras o incluso empresas del sector. Pero es verdad que quizás ese sería el apartado que salvaría la cara en este presupuesto. Pero nos vamos al otro, al siguiente elemento que entendemos que es fundamental, que podría consolidar estos datos de turismo, al margen de una reorientación. Nosotros venimos defendiendo que aquí no se trata de tener 15, 16 y el año que viene 17 y luego 18, cuando lamentablemente vemos que eso no se traduce ni en generación de empleo de calidad y además pues tiene también asociado muchísimos problemas desde el punto de vista de seguridad medioambiental, de infraestructura y otro tipo de aspectos que luego con los impuestos de los canarios tenemos que intentar buscar soluciones. Y es la regeneración, es la reconversión, es la actuación en nuestras zonas turísticas. Y existía un diagnóstico elaborado por parte del Gobierno anterior, con la participación de todos los agentes en el ámbito turístico, que diagnosticaba que en los próximos 10 años era necesaria una inversión de casi 1.500 millones de euros, es decir, 150 millones de euros anuales en el ámbito público, en el de las infraestructuras públicas, fundamentalmente centrados además en la mayoría de los casos, obsoletas ciudades turísticas. Diagnóstico que creo que compartiremos todos. Pues la realidad, desde que ese estudio aparece, es que anualmente en los presupuestos se viene dotando con cantidades inferiores a 15 millones de euros anuales. Y en este presupuesto, al menos lo que aparece en materia de inversión,
en infraestructura turística son 16 millones de euros. Pero es que dirigidos a este programa, por decirlo de alguna forma, porque la mayoría están en miradores, que a mí me parece muy bien, pues apenas hay 6, 7, 8 millones de euros. Y podríamos discutir, porque esta cuestión ya la hemos analizado en algún momento, el destino de algunas de esas obras que aparecían en aquel plan de 1.500 millones de euros. Podríamos discutirlo. Podríamos discutir si alguna plaza concreta o algún centro deportivo tendría que estar incluido en ese plan de infraestructura. Pero, hombre, no será de 1.500 millones, a lo mejor de 1.200, a lo mejor de 1.000. Vamos a dejarlo en 800 millones, vamos a dejarlo casi en la mitad. Pero con 16 millones de euros anuales, en 10 años, está claro que no llegamos. Por tanto, en uno de los elementos que más posibilidad de generación desde el punto de vista de la administración autonómica, del gobierno canario, podía llevar a cabo, absoluto fracaso de aquí hacia atrás, y cuando analizamos estos presupuestos, desde nuestro punto de vista, ninguna sensibilidad en este sentido, ninguna, prácticamente cero. Esa aportación, conociendo nuestra realidad, conociendo que estamos en un momento privilegiado, pero que serviría para aprovechar precisamente por la llegada de turismo, por los ingresos que en el sector turístico hay, pues desgraciadamente estamos viendo que no se aprovecha. Y yo vuelvo a poner sobre la mesa un elemento que ha sido caballo de batalla de esta organización política de Nueva Canarias y que vamos a seguir insistiendo. Porque somos conscientes de las limitaciones presupuestarias, al margen de que estamos ante el presupuesto más amplio en la historia de esta tierra, el más grande. Nunca antes, además, se había producido un incremento de un presupuesto a otro mayor que en el actual. Y su consejería precisamente no es de las que mejor parada sale. Es verdad que en cada una de las comisiones nos colocamos el gorro de donde estamos, y cuando nos colocamos aquí el gorro de la cultura, ponemos el grito en el cielo, el del turismo, pero cuando vamos al de servicios sociales, ponemos el grito también. Por eso yo no responsabilizo solo digamos, a este presupuesto. Es el de años anteriores, pero el del mismo gobierno, el de este y el de la legislatura pasada. Pero es que hay herramientas, y nosotros decimos y venimos exigiendo la aplicación de esas herramientas, y una vez tras otra este gobierno decide no aplicarlas. Y volvemos a la tasa turística. Eso permitiría a Canarias, una de las 3 comunidades más potentes desde el punto de vista turístico en este país, las otras 2 ya han decidido aplicarlo, Cataluña, y no me cuente la historia de que Barcelona, porque Barcelona es Barcelona, pero Tarragona es Tarragona, y la Costa Brava es la Costa Brava, y también se aplica. O Baleares, que recientemente también decidió implantarlo, y en ninguno de los casos ese mantra que ustedes repiten, ni se ha perdido visitantes, ni se ha mermado el número, las cuantías de ingresos, sino todo lo contrario. Se ha seguido creciendo en visitantes y se ha incrementado el gasto turístico en destino. Es más, en algunos de estos lugares están en proceso de revisión, no para quitarla, sino para ver cómo se puede implementar y mejorar como una posibilidad de adquirir recursos para invertirlo, y como decía Nueva Canarias, no para invertirlo en otros sectores, en el sector turístico. Yo sé que no es una aplicación inmediata, pero se hace una proyección de cuánto se calcula. En nuestro caso estimamos entre 100 y 120 millones de euros, porque para nada era una propuesta radical la que nosotros presentábamos en la legislatura pasada, y se podría hacer sin ningún tipo de problema. 120 millones de euros dirigidos al turismo, en el ámbito de la promoción, en el ámbito de nuestros recursos naturales y en el ámbito de la regeneración, en el ámbito de la reurbanización, en el ámbito de la intervención en los espacios públicos, sobre todo en nuestras ciudades turísticas, que cada vez están más obsoletas. Se podría hacer muchísimo y acercarnos a ese óptimo, no de 1.500, pero sí a lo mejor de 700, 800 millones, en los 4 o 5 años que nos quedan ya para llegar a aquellos 10 cuando se hizo el estudio. Pues decimos que no. Volvemos a decir que no. Y se demuestra en las otras comunidades turísticas por excelencia, al igual que Canarias, que lo que se plantea desde el Gobierno de Canarias, desde nuestro punto de vista, es una falacia. Y por tanto, presupuesto tras presupuesto. Señor diputado, le recuerdo que le queda 1 minuto. Vamos a seguir insistiendo. Me voy al ámbito de la cultura y pediría 1 minuto más, ya que no ponen ellos el 1% cultural, me dé usted 1 minuto más. Lo siento mucho, el tiempo es igual Presidenta, para todos. Perfecto. El ámbito de la cultura, el otro gran fracaso en este presupuesto. Ya no porque no nos acerquemos a ese 1% que piden los sectores, es que estamos por debajo del 0,5%. Es que en el presupuesto más expansivo de la historia de esta tierra, el demás presupuesto, ni siquiera nos acercamos a la mitad de cuanto se presupuestó al inicio de esta crisis. Es que vemos que además las partidas están, desde nuestro punto de vista, mal orientadas. Y como no me queda tiempo en el ámbito del deporte, yo no voy a dedicar mucho tiempo porque considero quizás que es el área que mejor reflejada está, sí me gustaría que me planteara
una cuestión. Entendemos que no va a servir para diversificar nuestro modelo económico, y en el dictamen de estudio de la situación de la cultura en Canarias, que por cierto no veo ningún reflejo presupuestario en algunos de los aspectos que allí incidíamos, me gustaría que esto me explicara por qué, se decía que si había un sector que podría diversificar nuestra economía en todas las fases del ámbito de la cultura, promoción, difusión, creación, era precisamente esta. Con los niveles presupuestarios que aquí aparecen, obviamente no va a servir de motor ni de posibilidad de colocar a la cultura en ese ámbito de desarrollo social y económico para Canarias. Pero me gustaría, ¿por qué vuelven a aparecer, a desaparecer? No a desaparecer, desapareció hace años. Vuelve a no aparecer ni un solo euro a las bandas de música de Canarias, cuando recuerdo que lo presentamos como enmienda en su momento, se dijo que, bueno, ya no quedaba tiempo, que se estudiaría para este presupuesto y vuelve a ser cero, un sector importantísimo. Y luego que me explique, y termino ya, señora Presidenta. Simplemente, porque tengo curiosidad, los criterios, como bien decía el compañero de la agrupación socialista Gomera, de asignación a los clubes deportivos, que aquí aparecen con doble insularidad, ¿cuáles son los criterios con respecto a los de las otras islas no capitalinas? Y que me explique en qué consiste, simplemente porque tengo también curiosidad, la partida ayudas Tías Tiñosas por 1 millón de euros. Muchas gracias. Se ha pasado usted un minuto. Tiene ahora la palabra el Grupo Podemos, por favor.